¿Por qué un resumen? El resumen es el primer encuentro que tiene el lector con un tema o relato. Un resumen es lo más relevante. Por ejemplo, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué me contestarías? ¿Me contarías lo más importante o me platicarías a detalle todas las actividades de tu fin de semana? Entonces el resumen es lo más importante que hiciste en tu fin de semana. Por ejemplo, si hablamos del resumen en relación a una sinopsis de una película en las plataformas digitales, como El Caballero Oscuro, podríamos decir que el resumen es un thriller de acción en el que Batman se enfrenta a su archienemigo el Joker en una batalla épica por el destino de Ciudad Gótica. Pasemos a explicar ahora qué es un resumen. El resumen es una herramienta eficaz para transmitir información de manera concisa y permite a los lectores obtener una comprensión rápida y precisa de un documento. En un artículo de investigación, el resumen informa de una manera muy puntual el contenido básico del tema, sin tener que leer el resto de la información. Asimismo, se puede identificar rápidamente la validez e interés de un artículo científico. Un resumen académico es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. En caso de que un resumen contenga opiniones personales o deducciones a partir de otras ideas que no fueron planteadas originalmente, ya no sería un resumen, se transformaría en un artículo de opinión. Tipos de resumen. Existen diferentes tipos de resúmenes. Por ejemplo, el resumen informativo, que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, el resumen de una noticia. El resumen descriptivo es otro tipo, es el que sintetiza de manera profunda la estructura de un documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionarse la postura del autor. Otro tipo de resumen es el de investigación, que recopila información de diversas fuentes sobre el mismo tema, por ejemplo, una síntesis de un tema investigado. El resumen de sinopsis. Este tipo de resumen de manera general una obra literaria o audiovisual, por ejemplo, la síntesis de una película. El resumen, como reseña, es otro ejemplo, proporciona una evaluación y análisis del texto original, por ejemplo, una crítica o una nota informativa. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se hace un resumen? Bueno, pues es necesario tomar los elementos más importantes, es decir, las palabras clave de un tema y descartar todos aquellos que no sean relevantes. Las ideas diferentes que forman el resumen deben relacionarse y tener sentido entre sí. Y en general, un resumen no debe de ser mayor al 25% de la extensión del texto original de donde se extraen las ideas.